Imagina un mundo en el que la fe no era solo una creencia íntima, sino una fuerza capaz de mover reyes y levantar ejércitos. Imagina una Europa fragmentada, violenta y profundamente religiosa, donde el miedo al pecado convivía con la ambición y el ideal del caballero cristiano. En ese mundo nacieron los Templarios, una orden que encarnó una de las contradicciones más poderosas en monjes que rezaban, pero también mataban por su fe. Para comprender su nacimiento, hay que entrar en el corazón de una Europa medieval donde la vida era dura y la violencia algo cotidiano entre señores. La Iglesia se enfrentaba a una cuestión inmensa: cómo domesticar a esa clase guerrera y convertir su violencia en un instrumento útil para la cristiandad. La respuesta fue la idea de la Guerra Santa. Combatir por la fe y proteger a los peregrinos podía ser una obra bendecida y justa. Jerusalén era el centro espiritual. Peregrinar allí equivalía a una experiencia mística, pero la expansión turca selyúcida alteró el equilibrio en Oriente Próximo. En 1095, el Papa Urbano II pronunció una llamada que retumbó en toda Europa en la Primera Cruzada. No fue solo militar, sino una movilización espiritual. Tras un asedio durísimo, Jerusalén fue tomada en 1099. Los cruzados fundaron estados frágiles que dependían del flujo constante de hombres y apoyo desde Europa. Miles de europeos querían visitar el Santo Sepulcro, pero los caminos eran peligrosos. En este ambiente surgió la idea de una fraternidad armada protectora. Hugo de Payns y sus compañeros se presentaron ante el rey Balduino II, el monarca. Les dio alojamiento en el antiguo templo de Salomón. Bernardo de Claraval, figura influyente, impulsó a la orden, creando el concepto del monje caballero. Para él, el templario no era un asesino, sino un defensor. Oficialmente reconocidos en 1129, los templarios debían hacer votos de pobreza, castidad y obediencia, vistiendo el icónico manto blanco con la cruz roja. La expansión fue vertiginosa. Donaciones de tierras y castillos en toda Europa convirtieron a la orden en una red internacional de inmenso poder económico. En el campo de batalla eran temibles. Un templario tenía prohibido retirarse. Eran tropas profesionales, permanentes y experimentadas en un mundo de milicias inestables. Construyeron fortalezas impresionantes como Tortosa o Seift, centros logísticos y militares que eran una mezcla de monasterio y bastión defensivo. Pero la realidad, en Oriente, era compleja. Las rivalidades internas y el ascenso de Saladino pusieron a los estados cruzados en una situación crítica. En 1187, la batalla de Jatín fue un desastre total. El ejército cruzado fue aniquilado y Jerusalén cayó de nuevo en manos musulmanas. A pesar de las cruzadas posteriores, la presencia cristiana se redujo a la costa. En 1291, la caída de Acre marcó el fin definitivo de la aventura. En Tierra Santa, sin Tierra Santa, que defender, la existencia del temple fue cuestionada. Su riqueza y autonomía despertaron la envidia del rey Felipe IV de Francia. El 13 de octubre de 1307, una operación coordinada terminó con la detención masiva de los templarios en Francia bajo acusaciones de herejía. Bajo tortura, muchos confesaron crímenes absurdos. El Papa Clemente V, presionado por el rey, suprimió oficialmente la orden en 1312. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado en la hoguera en 1314. Su muerte marcó el fin de la orden y el inicio de su mito eterno. Su historia real es el reflejo de una Edad Media extrema, donde la fe levantó imperios y el poder político terminó por encender las hogueras. Los templarios desaparecieron, pero su sombra sigue proyectada sobre la imaginación de millones, recordándonos la fragilidad de toda gran construcción humana. Después de la desaparición oficial de los templarios, lo primero que ocurrió fue algo que casi siempre pasa cuando cae una gran institución. El vacío no se llenó de golpe, sino que dio paso a una larga etapa de confusión, reparto, silencio y reajuste. La imagen que muchas veces se tiene es la de una orden que desaparece de un día para otro, como si todo hubiera terminado en el momento en que Jacques de Molay ardió en la hoguera. Pero la realidad fue mucho más lenta, más compleja y, en algunos aspectos, más inquietante, porque cuando una organización tan grande cae, no desaparecen de inmediato sus hombres, sus bienes, sus castillos, sus archivos,
ni sus contactos, ni la huella que ha dejado en la política de medio continente. Lo primero que hay que entender es que la abolición del temple no resolvió nada de forma limpia. Sobre el papel, la Iglesia había dispuesto que gran parte de sus bienes fueran transferidos a los hospitalarios, pero entre lo que se decretó y lo que realmente ocurrió, hubo un abismo. Reyes, nobles y obispos aprovecharon la caída para quedarse con todo. Las tierras, los castillos y las rentas se convirtieron en un botín político. En Francia, Felipe IV no destruyó a los templarios solo por una supuesta preocupación espiritual. Lo hizo porque el temple era demasiado rico, demasiado autónomo y demasiado útil como presa. Mientras tanto, los hombres del temple no se evaporaron. Miles de hermanos quedaron repartidos por toda Europa. Algunos murieron en prisión, otros pasaron el resto de sus días retirados en monasterios, viviendo de pequeñas pensiones. Ya no eran caballeros del temple, eran restos humanos de una estructura destrozada. Para un templario verdadero, la orden era su identidad entera. Había renunciado a todo por una misión eterna. Y de pronto, todo eso quedaba destruido. Perdían el sentido mismo de su existencia. En Portugal, el rey Dionisio buscó una solución inteligente. Impulsó la creación de la Orden de Cristo. Esto significa que la herencia del temple no murió en se transformó. Siglos después, su emblema aparecería en las velas de los barcos que abrirían rutas oceánicas nuevas. Después vino el silencio. Y ese silencio fue fértil. El vacío lo llenó la imaginación. Como el final fue tan violento, el temple empezó a deslizarse hacia el terreno del rumor y el mito. Surgió la pregunta por el tesoro, las fantasías sobre rituales secretos y conocimientos prohibidos. Con los siglos, ese mito creció. El romanticismo construyó un temple imaginario de guardianes del Grial. Hoy, los templarios son un símbolo, el del poder que asciende demasiado y el del secreto que nunca se aclara. Felipe IV destruyó la orden, pero no pudo borrarlos del imaginario. Al destruirlos, les dio una forma de inmortalidad. Después de la hoguera, quedó un rumor que ya nunca se apagó. Una pregunta que sigue viva: si fueron culpables, o si simplemente se volvieron demasiado grandes para ser tolerados. Y en esa pregunta empezó su verdadera eternidad.